Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de algunos efectos muy interesantes que pueden llegar a tener los medios de comunicación con respecto a la conducta social. Y estos son la normalización, la desensibilización y la legitimación de la violencia audiovisual. Estos efectos parten de la teoría de la exposición prolongada, que dice que al consumir todos estos contenidos audiovisuales por un largo periodo de tiempo, eventualmente van a tener diversos tipos de efectos. En este caso específico, cuando hablamos de la violencia audiovisual, pues los efectos serán de carácter negativo. Así que empecemos con la normalización. La normalización es este proceso de aceptación de cierto tipo de conductas, hechos o eventos que antes no eran muy bien aceptados, que eran mal vistos o que causaban una reacción de pánico o en su caso de prevención. En el año de 2012 se realiza un estudio en Ciudad Juárez en el cual se analiza el nivel de ansiedad con respecto al incremento de la violencia social, dando como resultado que la ansiedad tendía a subir al igual que la violencia, pero después de un tiempo la ansiedad comenzaba a bajar mientras que la violencia se mantenía o incluso subía un poco más. Esto se atribuyó principalmente a que los medios informativos todos los días daban información de carácter violenta, lo que llevó que con el paso del tiempo la población de esta ciudad comenzara a ver como algo cotidiano todos estos actos, toda esta violencia. Seguramente has escuchado que alguien mientras ve o escucha una noticia dice: veamos quién se murió hoy. Bueno, este es un reflejo de esta normalización, pues para esta persona, si bien no es aceptable esta conducta, es decir, siguen siendo delitos, son reprochables y castigables, sí que es normal ver toda esta violencia todos los días. Se vuelve algo cotidiano en la vida de todos. Si bien la violencia que vivimos actualmente es bastante preocupante y los medios de comunicación tienen este deber de informar acerca de los hechos relevantes, es cierto que también pueden llegar a tener estos efectos negativos. Y con el paso del tiempo hacer que todos estos hechos que antes eran muy preocupantes pues vayan disminuyendo esta preocupación en la sociedad. Lo cual nos llevaría al siguiente efecto, la desensibilización. Cuando toda esta violencia se vuelve común en los diferentes medios informativos, el siguiente paso es justificar por qué está pasando esto. Frases como seguramente andaba en malos pasos o esto le ocurre por algo, que te apuesto a que ya has escuchado algo así, o algo similar. Bueno, este efecto se centra principalmente en las víctimas de los delitos, pues como dije se intenta justificar que les ocurrió por algo que ellos mismos causaron, y que hasta cierto punto es culpabilizar y revictimizar a estas personas, lo cual nos lleva a tener una poca o nula empatía hacia las víctimas. Por un lado, los medios de comunicación suelen prestarle mucha atención al victimario, es decir, aquel que realiza la acción, pues existen muchas series o películas que de cierta manera suelen colocar a estas personas como los protagonistas, dejando a las víctimas y sus historias como algo secundario. Por otro lado, muchos medios informativos llegan a utilizar imágenes sin el consentimiento de las víctimas o sus familiares y que pueden dañar la dignidad de estas personas. Así como también hemos llegado a ver encabezados realmente machistas que culpabilizan a las víctimas, lo cual no debería ser así, pero desafortunadamente ha ocurrido en varias ocasiones. Y siguiendo esta exposición prolongada, con el paso del tiempo las víctimas van a importar menos. Se va a buscar cada vez más una justificación a todo lo que les ocurre, pues se pierde esta capacidad de empatizar con ellas y por lo tanto nos hace más insensibles a todo lo que les ocurre. Otros posibles efectos dentro de la misma desensibilización es la falta de la culpabilidad o la falta de una acción proactiva. Es decir, tú al presenciar un acto violento es mucho menos probable que interfieras en este. Así como también si te sientes en circunstancias similares a un caso anterior que se ha visto justificado por estas acciones o por causa de la víctima, entonces no te sentirás culpable si actúas de la misma manera que otras personas. Aunque actualmente puedo decir que hay muchas personas que están sumándose a esta causa de ver delitos y actuar en contra de ellos, aunque se hace a través de la violencia, prácticamente apagar fuego con fuego, lo cual nos lleva al siguiente efecto, la legitimación de la violencia audiovisual.
Legitimar la violencia es verla como algo comprensible, normal y hasta cierto punto aceptable. Y los medios de comunicación y el contenido que difunden sirven para legitimar o ilegitimar ciertas conductas o acciones. En pasados videos hemos visto cómo los medios de comunicación sirven para legitimar las acciones del gobierno. En esta ocasión sirven para legitimar las acciones de la misma sociedad. De manera general se toma en consideración qué es lo que quiere legitimar el medio y hacia quién quiere enviar este mensaje. Pues para que algo sea legítimo o no, se consideran tanto las experiencias como el conocimiento acerca del tema, así como la visión del mundo que tienen estas personas que reciben el mensaje. Por otro lado, se utiliza la caracterización de ciertos personajes, divididos en tres: los personajes simpáticos, legales y aceptables. Los simpáticos son aquellos personajes que realizan grandes hazañas, que terminan salvando el mundo, defendiéndose a sí mismo o hacen algo que es casi inhumano pero sin llegar al punto de tener superpoderes. Personajes como James Bond o Rambo. Y que también se caracterizan por derrotar a un villano o a un enemigo en particular. Los actores legales son principalmente policías y la fuerza militar. Estos se diferencian mucho del punto anterior, pues los anteriores eran personajes ficticios y estos son básicamente personas reales, pues recordemos que cuando realizan una acción como atrapar a un delincuente, pues son considerados como héroes. Y también existe el título de héroes de guerra, que sin importar las acciones que realicen, están ayudando o protegiendo a la sociedad. Aunque muchas de las representaciones mediáticas suelen verse como personajes corruptos e incapaces de realizar su labor. Y de manera real muchas veces se cuestiona si realmente hacen uso legítimo de la fuerza policial, o si están actuando de manera realmente aceptable. Finalmente, los actores aceptables son todas aquellas personas que realizan acciones en busca de un bien, como los padres de familia, maestros y adultos mayores, que suelen utilizar la violencia para corregir la conducta de los menores. Pero esto ya está probado de que realmente no ayuda en nada, y que por el contrario puede perjudicar al menor. Esta tipología se basa en aquellos personajes que podemos decir son los buenos, pero también hay algunas para los malos y para las víctimas. Los actores antipáticos, malvados, culpables o locos, que son prácticamente todos estos villanos, principalmente asesinos seriales o monstruos de famosas películas como Viernes 13. Por otro lado tenemos a las víctimas indefensas e inocentes, mismas que pueden salir en estas películas de terror, que pues simplemente están ahí para que las maten. Y que no les importa quién o cómo las rescate, simplemente que lo haga. Y que muchas veces termina premiando a quien lo hace. Por otro lado, los villanos no tienen mucha profundidad y son puestos como estos monstruos que tienen que ser detenidos a cualquier precio, siendo uno de ellos la violencia. Y en conclusión, todos estos contenidos audiovisuales presentan a la violencia como una forma bastante aceptable y viable para solucionar diversos conflictos y problemáticas sociales. Y bueno, estos son algunos efectos muy interesantes que pueden llegar a causar los medios de comunicación y el contenido violento en la sociedad. Recuerden que el hecho de que vean ciertos contenidos con estas temáticas no significa que van a tener estos efectos, pero sin embargo sí que es muy probable. Como dije en su momento, intervienen muchos otros factores. Y como digo siempre, los medios de comunicación son uno de muchos factores que intervienen para la creación de conductas antisociales. Pero bueno, te invito a que analices qué tanto consumes este tipo de contenidos y a que si lo consideras necesario, pues lo consumas en menor medida, si es que detectas alguno de estos efectos en tus círculos cercanos. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, por favor regálenme un like, eso me ayudaría muchísimo. Si tienes algo que decir, no dudes en dejarlo en los comentarios. Si aún sigues interesada o interesado en la temática, no olvides suscribirte porque seguiré subiendo estas teorías y efectos de los medios de comunicación con relación a la conducta social. Sin nada más que decir, gracias por ver este video, nos vemos en la próxima.